Los comanches. Antes del contacto con los europeos, los comanches se habían separado de los Shoshone del este que vivían cerca del río Platte en Wyoming, evolucionando de la cultura de la Gran Cuenca a la de la llanura. Comanche, probablemente proceda de una corrupción de la palabra ute, comats, los que están en contra nuestra. Otra posibilidad es que viniera del español, camino ancho. Los Sioux los llamaban Padoka. Ellos se autodenominaban, Nemene, nuestro pueblo. La guerra fue una parte importante de la vida comanche, con conflictos continuos, ya con los europeos, ya con las tribus vecinas, especialmente los apaches. Sus miembros debían demostrar desdén por el peligro. Por ejemplo, los individuos debían conseguirse un lugar en la batalla, clavando en el suelo con una lanza el extremo de una faja que llevaban alrededor de la cintura, y no retroceder de él a menos que ésta fuera cortada por un camarada. Área cultural: llanuras, América del Norte. Lengua: uto-azteca, luego de separarse de los Shoshone, evolucionó a un dialecto propio. Antes del contacto con los europeos, los comanches se habían separado de los Shoshone del este que vivían cerca del río Platte en Wyoming, evolucionando de la cultura de la Gran Cuenca a la de la llanura. Al adoptar el caballo comenzaron a migrar hacia el sur, otros grupos fueron anexándose. Alrededor del año 1740 cruzan el río Arkansas y se establecen en los márgenes del llano estacado. A partir de ello comenzaron a expandirse, ejerciendo el control de una zona conocida como Comanchería, que hoy ocupa 4 estados norteamericanos, manteniendo su control hasta principios del siglo XIX. Los comanches eran los jinetes más hábiles de la región. Consiguieron sus primeros caballos en sus invasiones a los españoles y luego se dedicaron a criarlos. Extendieron sus incursiones hasta el sur de México y mantuvieron a los europeos alejados de sus territorios. Vivían en tipis y se organizaban en bandas que subsistían de la caza del bisonte. Se caracterizaban por sus tatuajes, sus sombreros en invierno, así como por sus impresionantes tocados de guerra, con una cabeza de bisonte que incluía sus cuernos. La religión comanche acentuó las experiencias visionarias de las tribus de las praderas. Los espíritus animales favorecían a los individuos particulares. El mundo animal estaba estrechamente ligado al humano. El chamán se encargaba de la vida espiritual y moral de la tribu, aconsejaba a los miembros de la tribu, observaba el cielo, lo interpretaba y lo predecía para sus gentes. Sus arcos eran cortos y tenían una doble curvatura, se profundizaban en la empuñadura, haciéndolos eficientes para usarlos a caballo, aunque para la caza preferían usar largas lanzas de hasta 4 metros de largo. Atrapar un bisonte con ella era una señal de orgullo. Cocían la carne de bisonte a fuego abierto, o la secaban al sol. Fabricaban el pemmican, una comida concentrada consistente en una masa de carne seca pulverizada, bayas desecadas y grasas. Las grasas eran aglutinantes, era rica en calorías y proteínas, y comerciaban los excedentes con otras tribus. Las mujeres confeccionaban excelentes trajes de cuero, usando medios mecánicos para ablandar el cuero como el retorcido y el raspado. La ropa para las ocasiones ceremoniales estaba decorada con bordados. Estaban organizados en bandas que daban el mismo énfasis a los familiares del lado paterno y materno, y que extendían la consideración de hermanos de forma horizontal a todos los parientes conocidos. Normalmente, las bandas se alineaban en tribus, pero en el transcurso del año, estas tenían que ser capaces de dividirse en bandas locales autosuficientes durante el otoño e invierno y volverse a unirse en campamentos tribales en la primavera. Cuando el bisonte se reunía en grandes manadas y se celebran grandes ceremonias religiosas. Sus campamentos se ordenaban en un círculo o semicírculo, en el que cada banda tenía su propia plaza en la configuración mayor, reflejando en esto la organización social de los campamentos estivales de caza del bisonte de la tribu. Los comanches no constituyeron una única unidad tribal, estaban divididos en grupos independientes que compartían la misma lengua y cultura, a veces guerreaban entre ellas y en otras cooperaban entre sí. Hábitat: cerca del río Platte en Wyoming, mientras formaban parte de los Shoshone. En el siglo XVIII cruzaron el río Arkansas y se establecieron en la zona del llano estacado.